Esta es la unidad 2, que se refiere a organizadores gráficos, resumen y síntesis. En esta clase vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior para ver cómo se complementa esta unidad con la unidad 1, que se refiere a la lectura comprensiva. Como habíamos dicho y habíamos estado viendo en las clases previas, en esa técnica que desarrollamos había 3 momentos de lectura y un momento de reelaboración o de representación gráfica. ¿Sí? Hicimos una prelectura, una primera lectura, una segunda lectura y un momento de representación. En este momento de reelaborar ese contenido que habíamos comprendido, realizábamos 3 acciones. Hacíamos un resumen, una síntesis y unos organizadores gráficos. Esta unidad va a desarrollar en profundidad esas 3 acciones que nos van a servir para volcar en nuevos textos o, en el caso de los organizadores, en un gráfico, los datos que hemos aprendido de ese texto que estamos trabajando con la técnica. Bien. La primera de las acciones es el resumen. Como bien saben, el resumen lo vamos a redactar a partir de la información fundamental que hemos marcado cuando subrayamos las ideas principales y accesorias en el texto. Entonces, el resumen va a ser un texto, una reelaboración de ese texto que estamos trabajando, pero nos vamos a enfocar puntualmente en la información relevante, es decir, en la información más importante del texto, en el contenido que tenemos que extraer porque es el contenido fundamental. El resumen entonces va a ser un texto más breve que el original y va a estar conformado por esas ideas principales y accesorias que destacamos en el momento del subrayado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora del resumen? Como ya dijimos, un texto más breve que el original. Va a estar conformado por esas ideas, pero van a estar esas ideas conectadas, no van a estar sueltas. Vamos a armar un nuevo texto, es decir, vamos a redactar, vamos a conectar, vamos a armar párrafos, es decir, vamos a armar un nuevo texto. En este texto, en este resumen, vamos a reflejar bastante fielmente el texto original y vamos a respetar las relaciones lógicas que hay entre esos datos que nosotros consideramos que eran los más importantes. Por ejemplo, si nosotros vimos que había una numeración de características en el texto original, y eso es importante, lo tenemos que colocar en el resumen también tiene que haber una enumeración de características, por lo cual vamos a respetar los conectores que se utilizaron en el texto original, o bien vamos a usar sinónimos, pero siempre teniendo en cuenta que sean de la misma clase. Es decir, si suman información, vamos a usar conectores que sumen información. Si hay en el texto original, por ejemplo, un contenido que implique que el dato A ocasiona el dato B, en el resumen también tiene que notarse esa relación lógica que hay en la información y tiene que haber un concepto A que ocasione ese concepto B, o sea que haya un conector de causa y efecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente. Entonces, en el resumen vamos a tener un texto fiel al original que respeta las relaciones lógicas entre los datos y que también respeta bastante el vocabulario. Cuando hablamos de vocabulario, hablamos del vocabulario en general, ¿sí? No hablamos específicamente del vocabulario técnico, porque ese vocabulario técnico va a tener que estar sí o sí, ya sea en el resumen, en la síntesis o en los organizadores.
Estamos hablando del vocabulario en general, del vocabulario que utiliza el autor cuando plantea los temas. En el resumen, nosotros tenemos esta base de pantalla que tienen ustedes que están viendo, es el cuadernillo, léanlo, amplíen la explicación a partir de esto. Acá hay un ejemplo de un texto original donde nosotros hemos marcado las ideas principales y las accesorias y luego las hemos volcado en un resumen. ¿Ven? Que es un texto más corto, que está textualizado, es decir, son oraciones conectadas, está separado en párrafos porque acá debe haber un tema y acá debe haber otro tema, o un subtema, mejor dicho, y otro subtema, ¿sí? Bien. Cuando ya tenemos elaborado el resumen, podemos aún hacer un texto más corto, más breve, más sintético. Para eso recurrimos a lo que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? A diferencia del resumen, la síntesis es un texto más breve que el resumen, por ende, más breve que el texto original, pero que nos da cierta libertad, nos permite modificar ciertas cosas en este nuevo texto. La síntesis va a ser el producto de nuestra interpretación y de cómo nosotros podemos volcar eso que hemos aprendido, que hemos leído en una primera instancia, que hemos resumido en el momento 1 de la reelaboración, y entonces crear un nuevo texto en el cual nosotros podemos utilizar nuestras propias palabras, cambiar el orden si necesitamos que una de las informaciones que en el texto original aparecía al final, nosotros queremos ponerla en el principio porque nos parece que es mejor estructurar el texto a partir de ahí, lo hacemos. Es decir, tenemos la libertad de reformularlo, ¿sí? Reformular siempre es volver a formular, valiéndonos de el interés que tenemos en el tema puntual, enfocándonos en la información que nos parece más relevante y reorganizando. Acá podemos variar un poco el vocabulario, siempre vamos a respetar el vocabulario técnico, como lo decía antes, pero podemos decirlo lo demás con nuestras propias palabras. Lo vamos a hacer bastante más corto. Para llegar a la síntesis es bueno haber hecho el resumen antes porque eso nos da una visión un poco más acortada y acotada del texto original. Entonces, al reelaborar en la síntesis podemos partir de ese texto abreviado que tenemos en el resumen. En el cuadernillo ustedes van a ver que hay acá también un ejemplo del texto que del texto que habíamos utilizado para hacer el resumen, que está acá arriba, que dice ejemplo de resumen de la página 3, vamos a hacer dos síntesis. Una que es un poco más apegada al texto original y otra que es un poco más libre. Ustedes van a ver que ahí se respetan las relaciones lógicas entre los datos y que si bien uno es más textual que el otro, en ambos se puede encontrar el sentido general del texto, ¿sí? Entonces, para elaborar resumen y síntesis hay que tener en cuenta que en ambos vamos a respetar la relación lógica que hay entre los datos, entre la información, porque eso va a ser el germen del texto, ¿sí? Entonces, respetamos esa relación, pero en el resumen nos vamos a ceñir un poco más a esas ideas que subrayamos como principales y accesorias, y en la síntesis nos vamos a enfocar más en nuestra interpretación y vamos a tratar de vertir un nuevo texto con nuestras palabras y que diga en menos espacio los datos que creemos relevantes y que tenemos que recuperar de ese texto original. Estos serían dos momentos de ese tercer tiempo de reelaboración de ese texto que venimos trabajando en la técnica de lectura comprensiva y los dos son
del modo textual, ¿sí? Vamos a valernos de palabras para elaborarlos. Por último, vamos a ir a los organizadores gráficos. Cuando nosotros hablamos de organizadores gráficos, como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a ilustraciones que se valen de palabras y de figuras y símbolos para crear una especie de mapa del texto. ¿Para qué sirven los organizadores gráficos? Para plasmar en poco espacio y con pocas palabras el contenido de un texto y para visualizarlo, cómo está organizado, cómo está jerarquizado, cómo están jerarquizadas los datos y para tener de un vistazo una noción del contenido de ese texto. ¿Para qué nos sirven además los organizadores gráficos? Nos sirven al momento de estudiar, de repasar, de recordar algún tema antes de una exposición, por ejemplo. Entonces, hay algo que es muy importante cuando los elaboramos a los organizadores, que es que seamos prolijos. Que seamos prolijos en la letra, que seamos prolijos en la distribución de las palabras en esos espacios, que dejemos espacios en blanco, que haya una buena disposición en la página. Yo siempre les voy a decir que es mejor agrandar la hoja donde hacemos el organizador que achicar la letra, porque si nosotros achicamos la letra, cuando tenemos que decodificar eso que hemos volcado en ese organizador, tenemos que hacer un trabajo extra de tratar de entender lo que pusimos. Y no es ese el objetivo cuando uno realiza un organizador. Justamente el objetivo es poder de un vistazo abarcarlo. Eso sería como lo más importante en el momento de la elaboración. En esta unidad vamos a ocuparnos solamente de 4 organizadores gráficos. Hay un montón, hay muchos combinados, hay organizadores muy complejos, pero nos vamos a basar en estos 4 que nos van a servir para todos los tipos textuales y que son simples y que son fáciles de hacer. El más conocido y el que seguramente ustedes tienen y manejan al dedillo es el sinóptico. El sinóptico es muy sencillo y a la vez es un organizador muy dúctil porque nos sirve para resumir cualquier tipo de texto, ¿sí? Puede ser, podemos volcar en él tanto un texto descriptivo como un texto cronológico, como un texto comparativo. Siempre que nosotros respetemos la manera de hacerlo, vamos a poder volcar en él cualquier tipo de texto. ¿Cuál es la manera de realizarlo? Ya sea el tipo de texto que tengan ustedes que poner en él. Siempre, siempre el sinóptico se organiza de izquierda hacia derecha. En la izquierda vamos a colocar el tema más abarcador, ¿sí? Y en la parte derecha, a medida que vamos avanzando en ese llenado, van a ir quedando la información más específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar el tema. Imaginemos que tenemos un texto con 2 subtemas, acá los vamos a plantear yendo hacia la derecha y a la vez vamos a ir desarrollando y especificando cada uno de esos subtemas desarrollados hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se observa? Esto que vemos acá puede ser dibujado y planteado a partir de distintos tipos de símbolos o distintos elementos gráficos. Por ejemplo, podemos usar las llaves. Vamos a tratar de usar siempre el mismo elemento. Si optamos por llaves, vamos a hacer todo el organizador con llaves para que quede bien claro qué tema incluye a cuáles subtemas y para que no haya una mezcla en la cabeza de la información que le damos al cerebro. ¿Sí? Las flechas en general se usan para causa y efecto. Entonces, si las mezclamos con las llaves, por ahí podemos provocar una confusión respecto de la relación que hay entre los datos. Entonces vamos a usar, por ejemplo, si elegimos llaves, todas llaves. Acá están dibujados con unas cajitas porque los hicimos con cuadritos de texto, pero cuando los volcamos en el papel no es necesario encerrar en
en estos gráficos las palabras, ¿sí? Pueden ir, van sueltas, de hecho, van solas. Otra de las maneras de hacerlo es utilizando flechas. El criterio siempre es el mismo. Margen izquierdo, la información general, el tema más abarcador. Y vamos especificando hacia la derecha. En el sinóptico nosotros podemos incorporar ejemplos, cosa que no siempre nos permiten los demás organizadores. Otra manera de organizar el sinóptico es haciéndolo cuadro. Fíjense que la estructura sigue siendo la misma, ¿sí? El criterio es igual. El tema principal acá y vamos colocando los subtemas hacia la derecha y la información derivada de esos subtemas hacia la derecha. De modo tal que nos van quedando los datos más específicos, más puntuales en este margen, ¿sí? Siempre vamos a tratar de ser sintéticos, colocando apenas conceptos. Y si colocamos oraciones, apenas oraciones breves, ¿sí? En cada uno de los momentos en que volcamos datos acá. El sinóptico entonces siempre se organiza de izquierda hacia derecha. El tema más abarcador en la izquierda y vamos colocando los abarcados hacia la derecha. El segundo organizador que vamos a ver es el cuadro comparativo o de doble entrada. Este es un cuadro muy práctico, nos va a servir para textos que tengan información comparable o si no también nos va a servir para llenarlo en caso de que tengamos que estudiar distintos temas, aunque provengan de distintas fuentes, para ubicarlos dentro de un espacio común y poder confrontar sus características comparables. Este cuadro se llama de doble entrada porque justamente se elabora así. Por un lado colocamos en esta hilera los elementos a comparar y en esta columna los criterios que vamos a estar cotejando de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, la fuente de la que provengan los textos puede ser o bien un solo texto que tenga todos estos temas y que de estos temas, de estos subtemas, o si no, distintos textos que hablen de cada uno de los temas y de los cuales nosotros podamos extraer estos subtemas, estas categorías que vamos a comparar. Es importante que acá cuando completemos cada uno de estos cuadros seamos claros, seamos limpios, hagamos o bien frases cortas o bien listados breves, sintéticos, claros, que no tengan que estar descifrando qué puse en cada cuadro, ¿sí? Les repito, mejor agrandar la hoja, hacer un gran cuadro en una hoja grande, en una cartulina, en un afiche, donde pueda estar todo esto claramente plasmado, que no se amontone, que no quede desprolijo, que hacer algo chiquitito y amontonado y que yo tenga que estar descifrando, ¿sí? Porque la idea sigue siendo que el organizador me sirva para captar la información de un vistazo, ¿sí? Bien. A ver. El tercero que vamos a ver, ustedes van viendo que yo estoy avanzando con el cuadernillo, ¿sí? O sea, este es el mismo material que ustedes tienen en el cuadernillo, simplemente yo estoy explicando algunas cosas que por ahí pueden haberme faltado cuando lo escribí. El cronológico, como el nombre lo indica, vieron que dice cronológico. Crono quiere decir tiempo. Este me está dando en su nombre la pauta de los tipos de texto que yo voy a poder volcar en este organizador. El cronológico es un organizador que me sirve para volcar en él textos que tengan datos temporales. Estos datos pueden ser fechas o pueden ser periodos, ¿sí? Que uno identifica claramente. Lo podemos hacer de dos maneras. Fíjense, acá tenemos uno de los modos es la línea de tiempo y otro de los modos es el cuadro. ¿Cuál es
¿por qué yo voy a elegir uno u otro? Bien, la línea de tiempo, como ustedes ya seguramente la saben hacer bien porque la deben haber trabajado muchísimo en textos de historia, es un gráfico que tiene un origen determinado y luego al final se coloca una flecha porque el tiempo continúa, ¿sí? En este gráfico yo tengo que tener en cuenta que voy a elaborarlo cuando necesito tener en cuenta datos puntuales, de momentos puntuales, y no voy a desarrollar más que el nombre del acontecimiento que sucede en ese momento puntual que está marcado acá en la línea, ¿sí? Por otro lado, este gráfico me permite, además de tener a la vista solamente el nombre del acontecimiento, visualizar la proporcionalidad que hay en ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que en el gráfico mismo dice primera semana y segunda semana y hay una distancia. De la segunda semana a la tercera semana hay la misma distancia. Y lo mismo acá. En cambio, desde la cuarta a la octava pasaron 4 semanas y eso se ve acá, ¿sí? Bien. Este organizador no me sirve para desarrollar mucha información. ¿Por qué? Porque si yo tengo que empezar acá a detallar, imagínense que tendría que llenar estos espacios que me quedan entre medio y después cuando tengo que leerlo, tengo que estar tratando de descifrar qué quise decir, cuál espacio está completo por cuál palabra, o desde dónde hasta dónde se desarrolla esto que estoy colocando en el medio. Entonces este gráfico solamente lo voy a utilizar cuando necesito tener en cuenta los momentos puntuales y los acontecimientos específicos, ¿sí? Es un gráfico para poca información. En cambio, si yo necesito desarrollar un poco más, necesito agregar características, necesito redactar un párrafo respecto de lo que sucede en ese acontecimiento, lo que voy a hacer es recurrir al cuadro cronológico. El cuadro me permite tener organizados los acontecimientos, esos que yo estoy resumiendo, y por otro lado me permite identificar el momento en que se dieron, ¿sí? En este no hace falta que se observe la proporcionalidad que se observa acá. Fíjense, esto acá está marcado con determinada medida y esto con otra. Cuando yo recurro al cuadro, eso no lo plasmo, no lo necesito. Ya puedo hacer las dos cosas para mantener la visualización en la línea de tiempo y al lado desarrollar el cuadro si quiero ser más prolijo y a la vez tener los dos elementos que me permiten visualizar el desarrollo del texto. Puedo utilizarlos como complementarios. En el cuadro lo que yo hago es volcar tanto los momentos específicos como los acontecimientos desarrollados. De todos modos, más allá de que yo en el cuadro pueda escribir, también tengo que tratar de ser sintético, claro, un par de oraciones, conceptos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el objetivo no se pierda, para que esta ayuda visual que tiene que ser el organizador no se ensucie con un montón de palabras. Digo, no se ensucie porque cuando hay mucho dato, mucha cosa que hay que estar decodificando en cada uno de los espacios, si se empiezan a rellenar de más, me va a hacer ruido en el momento de la comprensión. Entonces, los cronológicos, dos modelos. Tomamos la línea de tiempo para resumir acontecimientos puntuales en momentos específicos. No voy a poner información de qué sucede en ese momento, ¿sí? En cambio, en el cronológico yo me voy a permitir desarrollar un poco más. Este no me va a mostrar los periodos en proporción porque el tamaño de cada una de estas celdillas va a ser proporcional a la información que yo tenga que colocar. Pero eso en este momento y en este tipo de organizador no es lo fundamental. Lo fundamental acá es el orden
y acá la prolijidad y la separación y los espacios en blanco que me van a permitir captar la información de un solo vistazo. Por último, tenemos los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son un tipo de organizador bastante completo y quizás un poco más complejo de realizar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo realizo un mapa conceptual tengo que llegar al concepto de cada dato y a la vez tengo que haber jerarquizado la información porque el mapa conceptual se hace desde lo más importante, esa información más importante y abarcadora, hacia abajo, con los conceptos que van siendo menos importantes, pero a la vez voy respetando un nivel de jerarquía cuando yo considero que este es el más importante, en otro nivel le van a seguir conceptos que son menos importantes, pero abarcados y conectados con este, y en otro nivel los conceptos que deriven de esos conceptos abarcados. Entonces, por eso se torna un poquito más complejo. Siempre les aconsejo hacerlo en borrador primero y verificar que hayan planteado la información de manera correcta antes de pasar al mapa conceptual en limpio. Este organizador también requiere que haya un impacto visual y entonces para lograrlo voy a tener en cuenta a la hora de elaborarlo estas tres reglas. Que los conceptos que van a ir en los globos se escriben con imprenta mayúscula. Que las palabras de enlace, que van a ser las que yo voy a colocar dentro de sobre las líneas que unen los conceptos, las coloco en imprenta o cursiva, pero en minúscula, para diferenciarlos. Ahí ya estamos marcando una jerarquía. Y luego que los globos que yo utilizo para encerrar esos conceptos sean ovalados, sean elipses, para diferenciarse bien de la letra mayúscula, que son más bien rectas, ¿sí? Además de esto, el mapa conceptual está conformado por tres elementos. ¿Qué son estos tres elementos? Son las proposiciones. Las proposiciones son una especie de oración que se forma cuando yo hilo los conceptos con las palabras de enlace, los conceptos estos que tengo acá con las palabras que utilicé para enlazar esos conceptos. El otro elemento son los conceptos en sí, que son esas ideas breves, pero a la vez muy cargadas de contenido que voy a tener que volcar en cada uno de los globos. Y por otro lado, las palabras de enlace, que van a ser estas palabritas que yo voy a poner acá, que me van a servir para conectar estos conceptos, ¿sí? Cuando estoy volcando la información dentro del mapa conceptual, como bien dijimos recién, consideré los niveles de importancia de esos datos que yo voy a poner acá. ¿Cómo va del tema principal derivándose los datos, los subtemas? Fíjense que acá, vamos a poner un poquito más grande, tenemos el mapa conceptual y como subtemas vamos a desarrollar los requisitos y los elementos, ¿sí? Yo lo que hice acá fue hacer un mapa conceptual justamente de la teoría de mapa conceptual para que quedara gráfico. Entonces, tengo los conceptos, tengo las palabras enlace y ahora voy a verificar. Si yo realicé bien el mapa conceptual, cuando hago una lectura que va desde acá, haciendo este recorrido por cada línea y leyendo tanto los conceptos como las palabras de enlace, logro tener una idea coherente. Por ejemplo, acá verifiquemos. Es coherente decir, el mapa conceptual exige requisitos como la selección. El mapa conceptual exige requisitos como la jerarquización. El mapa conceptual exige requisitos como el impacto visual. Vieron que se van desarrollando como ideas a lo largo de este mapa, ¿sí? Si yo logro hacer ese recorrido bien y responde a lo que el texto me decía, entonces he elaborado bien ese mapa conceptual. Como este mapa es un poco más complejo, lo que yo les aconsejé en la clase, cuando estuvimos reunidos, fue
que si tienen que volcar en él un tema muy amplio, es mejor que lo segmenten a ese tema. Imaginemos, como les había dicho en la clase 2, que ustedes tienen que estudiar y volcar en un gráfico, en un organizador gráfico, todo un capítulo de un libro de anatomía que les explica huesos. No va a ser sencillo volcar todo el contenido del capítulo del sistema óseo en un solo mapa conceptual. Entonces, ¿qué conviene? Por ejemplo, ir haciendo por sectores y hacer un mapa respecto de los huesos del cráneo, por ejemplo. Entonces, poner huesos del cráneo son, por ejemplo, si estamos hablando de las características, tienen características como tamaño, forma, función, ¿sí? Y así. Pero ir por zona o subdividir ese capítulo en distintos apartados y hacer un mapa conceptual por cada uno de esos apartados. Eso va a ser más simple y más, su impacto visual va a ser mayor y va a estar mejor en cuanto a prolijidad y a dejar espacios en blanco y a permitir hacer un recorrido visual por ese gráfico que están haciendo, que tratar de amontonar en un solo gráfico un montón de contenidos. ¿Sí? Es mejor tomar segmentos cortos para elaborar los mapas conceptuales. Así les resulta mucho más fácil la lectura. En este organizador no se colocan los ejemplos, ¿sí? Porque solamente se colocan los conceptos y los conceptos suelen sintetizar en sí mismos mucho contenido y se supone que los ejemplos solamente están para ilustrar, entonces en el organizador este no van los ejemplos, no van ejemplos. Bien, esta ha sido la explicación respecto de resumen, síntesis y organizadores gráficos. Junto con esta clase grabada, yo les proporciono unas presentaciones en PowerPoint también para que repasen el tema y más adelante vamos a hacer algunas ejercitaciones que ustedes van a trabajar a partir de unos textos dados y después vamos a revisar en las clases que tengamos sincrónicas. Entonces hasta aquí vamos a dejar la explicación de organizadores, resumen y síntesis.